Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Ramigod, este es mi canal. Saben que en este canal, aparte de hablar de cine y de anime o de series y otras cosas, también hablo de noticias y sale de lucha libre. Yo soy muy fanático del wrestling, desde nenito, chiquitito, y yo estoy pasando los 40. Y bueno, hoy estamos en 24 de julio del 2025 y se acaba de dar una noticia que es bastante triste para todos los fanáticos de la lucha libre, del wrestling profesional, del Sport Entertainment. Porque este señor que están viendo la imagen es posiblemente uno de los creadores del Sport Entertainment moderno, que es el señor Hulk Hogan, que acaba de fallecer a los 71 años. Falleció finalmente después de largos problemas de salud, que tuvo muchos problemas en la última década, con reemplazo de cadera, rodillas, tuvo muchos problemas. Falleció de un infarto en su casa de Florida, ¿sí? Casi su Tampa, Florida, creo que él vivía ahí durante mucho tiempo, su mansión, después de tantos divorcios y líos que tuvo de por medio. Se fue Hulk, se fue Terry Bollea. Que ya van a ver alrededor de este video que voy a comentar un poco la historia. Voy a hacer un poquito de repaso por su historia. No voy a hablar tanto tiempo, no creo. Pero bueno, voy a contar un poquito las experiencias que tuve viendo a Hogan, porque es un luchador que me acompañó casi de toda mi vida viendo lucha libre. Yo nací en el 83 y Hogan explotó en los 80. Antes de la WWF, antes de la World Wrestling Entertainment o World Wrestling Federation, Hogan se hizo importante en New Japan Pro Wrestling. Con Antonio Inoki, lo están viendo en la imagen. Él luchó mucho tiempo en Japón, Hogan. Y ahí dicen justamente fue su mejor época. Un tipo de casi 2 metros, grande. Obviamente en esa época de la lucha libre eran de tipos grandes, no había casi pesos cruceros. Los pesos cruceros tenían una relevancia menor y después empezó a aparecer en WCW, en México especialmente, México, WCW, Japón, empezaron a importar luchadores de menor peso, pero los pesos pesados eran los que manejaban el negocio. Y Hogan se hizo un tipo grande ahí. Ya de esa época, yo no sé si estoy medio loco, pero esas imágenes que están viendo ahí, Hogan tenía 40 y algo. O tenía un poco, creo que tenía 30 y algo. Y ya tenía una alopecia medio pelado, siempre fue medio calvito, Hulk. Pero bueno, se hizo una figura en Japón. Esto llevó a los ojos de Vince McMahon Jr., el hijo de Vince McMahon Sr., del cual heredó la empresa. Esto se lo conté hace un tiempo en un video que hablé del documental que hizo Netflix sobre Vince McMahon. Y hablé un poquito de toda la historia de Vince, que es toda la historia de la lucha libre moderna casi. Porque abarca de los 70, 80, 90 hasta el nuevo milenio. Y Vince y Hogan, yo creo, sin temor a afirmar, fueron los responsables que hoy veamos lucha libre. Vos estás viendo, usted que está viendo lucha libre, o que usted que ha visto lucha o ha visto en un momento a John Cena, a Batista, a Undertaker, a Shawn Michaels, a Triple H, a Rob Van Dam, no sé, ECW también, ¿no? Con New Jack, todo. Seguramente algo tenés que haber visto de Hogan cuando eras chico o en algún momento. A menos que estemos hablando de gente más grande que posiblemente viene viendo lucha de mucho antes incluso, ¿no? De la época de Ric Flair en National Wrestling Alliance, o la época de Gorgeous George, o la época de San Martino, o de Pedro Morales. Pero el tema de Hogan y Vince es que trajeron una etapa nueva a la lucha libre y la hicieron popular. La sumergieron en la cultura pop de ese momento de los 80. Y se creó WrestleMania. Y en WrestleMania 3, Hogan llevó hacia adelante la empresa de World Wrestling Entertainment o World Wrestling Federation en aquel momento, el WWF, y le hizo un titán del entretenimiento. Porque ya estaba WCW, que era World Championship Wrestling, y estaban los territorios. ¿Se acuerdan de la época vieja de los territorios que había en Estados Unidos? Estaba Memphis, bueno. Y WWF y WCW se quedaron con todo el resto, salvo ECW, que era Eastern Championship Wrestling. Después pasó a ser Extreme Championship Wrestling. Entonces se empezó a volver un negocio de 3 empresas casi. Y alguna empresita chiquita que quedaba, ¿no? En algún lugar pequeño. Pero Hogan, con Vince, llevaron adelante lo que era el tema del rock, el wrestling, la música, los videoclips. Se mezcló todo en lo que era la lucha libre de aquel momento. Entonces las figuras de aquel momento, como Hogan, como Ultimate Warrior, como el Macho Man Randy Savage, como el propio Ric Flair, como Rick Rude, como Roddy Piper, eran más grandes que la vida. Eran superestrellas. La lucha libre se transformó, ya no era un pro wrestler, ya era una superestrella. Esto lo creó Vince. Y Vince creó el Sport Entertainment, que era el entretenimiento deportivo, que era mezclar
el drama o la comedia que veías en la televisión, las series de televisión de aquel momento, o en el cine, lo mezclabas con la lucha libre, con el pro wrestling, que es un deporte. Mezclar un poco el drama, dramatizar y hacer historias. Y esto es lo que hacía Hogan. Hogan era un gran narrador de historias. Hogan era un tipo muy popular en este sentido. Y el tipo sabía sus límites. Él sabía que no era un luchador extremadamente técnico, pero usaba sus movidas al máximo. 3 movidas tenía, 3, 4 movidas en Estados Unidos. Él en Japón tenía otro tipo de estilo de lucha. Que incluso ya ahí venía luchando con André el Gigante. Ya venía luchando desde Japón. Lo levantó antes del WrestleMania 3. Le hizo el Scoop Slam, se lo hizo antes. Bueno, WWE cambió un poco la historia, reescribió la historia y dijo, no, la primera vez que lo levantó André el Gigante fue en WrestleMania 3, che. Entonces cambió toda la historia de la lucha libre. Y la lucha libre se volvió popular a nivel global. En una época que no había internet. En los 80 no había nada de internet. Era todo a través de VHS que alquilabas o te prestaban, la cadena VHS, que a veces se grababa ya en Coliseum Home Video, grababa los eventos de WWE, o Superstars, o la televisión por cable, en Estados Unidos. Y acá en lo que es Argentina o Latinoamérica, llegaba esto. Y empecé a ver lucha libre en la época que estaba Hogan. Alcancé a ver algún show. Y todo esto. Ya le voy a contar por la parte del final del video cosas que tienen que ver con Hogan fuera de lo que es la lucha libre. Porque es una figura muy grande que abarcó todo tipo de áreas. De las malas y de las buenas. En este video voy a hablar de las cosas buenas y malas de Hogan. Ahí ven justamente el enfrentamiento que tuvo Hogan con André el Gigante. Fue un momento histórico. Retuvo el campeonato. Ahí hay que acordarse de esto. André el Gigante, que viene con Bobby Heenan, que era uno de los mejores managers de la historia de la lucha libre. Y comentaristas. Retuvo el campeonato Hogan, ganándole a André el Gigante. Y fue un momento épico para lo que era la lucha libre. Se volvió popular. Lo empezaron a invitar a muchos de estos wrestlers. Lo empezaron a invitar a los talk shows de la época. A David Letterman, a Jay Leno. Las cosas grandes de ese momento. Ya antes venía esto. Bruno Sammartino. Eran grandes figuras de la lucha libre, pero no trascendían mucho. Hogan trascendió. Y después muchos de los que tuvieron la vuelta de él también. Como André el Gigante, que es una superestrella a nivel global, francés, y se volvió mega popular, aparte de la princesa prometida de Rob Reiner. Entonces, muchos de estos luchadores empezaron a agarrar trabajos en otras áreas, en música, en series de televisión, en animación, en películas. Se empezaron a prodigar, y esto lo generó la WWF con esta expansión del modelo. WCW, que iba ahí, le iba más o menos en los 90, en los 80 más que nada, empezó a ver esto con buenos ojos. Entonces, bueno, acá vemos el pico de lo que fue Hogan como luchador. Campeón mundial de la WWF, que creo que ganó unos cuantos. Fue main event de WrestleMania, tuvo bastantes main eventers, de los primeros WrestleMania, tuvo un main event con Sargento Slaughter, tuvo una famosa lucha donde le robó el título a Yokozuna, cuando Yokozuna lo plancha a Bret Hart y le gana el campeonato, y nomás Hogan aparece y le dice, yo te voy a retar ahora. WrestleMania 9 fue. Te reto ahora mismo. Se sube, le mete un botazo. Listo, pum, pum, pum. 1, 2, 3. Con el machetazo de pierna. El leg drop, listo. Ganó el título, se lo llevó de la nada. En los últimos momentos de la Hulkamania. Así le decían, la Hulkamania. Hulkamania is really wild, brother. Era así, ¿no? That doesn't work for me, brother. Empezaba, ¿no? Hogan. Y ahí vinieron los primeros problemas que hubo de Hogan con WWF y con Vince. Porque esta relación, que siempre le pasó a Vince McMahon, porque Vince McMahon era un cabrón, el tipo ganaba un montón de plata. Te hacía ganar plata a vos, pero al final se terminaban peleando y se odiaban. Le pasó a Bret Hart, le pasó a Stone Cold, le pasó a La Roca, a todo el mundo se fue en algún momento y volvió. Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage, un montón de gente que se fue y volvió. Bret Hart también. Entonces, esto fue también lo que fue la Golden Era, la era dorada de la WWF. Que todos estos luchadores ven ahí, la mayoría no están más vivos en este mundo. Increíblemente, Jake the Snake Roberts está vivo. Vean la imagen acá. Está Undertaker, por suerte está vivo. Está Shawn Michaels. Está Bret Hart todavía con nosotros. Pero la mayoría se han ido, los que ven en la imagen. Ted DiBiase tiene el hijo metido en cana. Bueno, algunas cosas normales, ¿no? De la vida. Un estafador, Ted DiBiase. Está Kama, ahí lo ven justamente, que es Papa Shango. Está vivo el Godfather todavía. Bueno, Dusty Rhodes se fue, el papá de Cody. Y el papá de Goldust. Y el resto la mayoría están todos en otro mundo. A esta altura. Iron Sheik, que tenía una rivalidad histórica con Hulk Hogan. Hulk Hogan, you piece of shit. I'm gonna humble Hulk Hogan.
Qué grande, qué época. Esta es una época gloriosa. Alguno dirá, esta época que están viendo ahí de la WWF no era destacada a nivel de luchas, pero el espectáculo era increíble. El espectáculo que era ver las luchas de Ultimate Warrior, que le ganó un WrestleMania a Hogan, era título intercontinental contra título de la WWF, y Ultimate Warrior ganó los dos campeonatos, le ganó a Hogan, lo planchó con la planchita esta que hacía Ultimate Warrior y se levantó la cuenta de 3, pero medio rápido Hogan, porque Hogan ya se veía que cuando empezó a ganar popularidad y dinero, empezó a mostrar un ego bastante importante, alimentado por Vince. Era un main eventer que se negaba bastante seguido a perder, cuidaba mucho su spot, su lugar. Entonces Hogan ya se veía que empezaba a manipular un poco el tema del buqueo, el tema de la escritura, porque Vince era el principal booker, el principal escritor, y Hogan tenía mucho poder creativo. Y empezaba como a ascender. Pero llegó el escándalo creo que fue para el 93, el escándalo de los esteroides, que lo llevaron a juicio a Vince y a la federación, y Hogan terminó medio declarando en contra de Vince. Y esto llevó a que se fuera Hogan en el 94. Y justamente perdió con Yokozuna. Se hizo justicia, ¿no? Yokozuna, que primo, creo, el pariente de Rock. Es de la familia de la Rock, es samoano. Yokozuna, que era japonés, ¿no? Uno pensaba que era japonés y era samoano. Uno de los mejores big men de la historia, Yoko. Y le ganó el campeonato, pues se tenía que ir, como pasa siempre. Y ahí nomás se fue Hogan. Y ahí quedó la duda, ¿a dónde se va Hogan, no? Y se fue a WCW, en un momento que cambió la historia de la lucha libre para siempre. Pasó de ser la cara de la empresa WWF a la cara de la empresa rival. Y no tardó mucho tiempo. Cuando Hogan se une a WCW, que estaba Eric Bischoff, que era de TNT, estaba Ted Turner, tenía toda la plata en ese momento, estaban inyectando un montón de dinero a WCW, Nitro, que era el show principal, que lo estaba matando a Raw en rating. Vino este Hogan y en una noche histórica de la lucha libre se unió a Scott Hall y a Kevin Nash, los que eran antes Razor Ramón y Diesel. Y se volvió la New World Order, la NWO, esta facción de 3 que revolucionó para siempre la historia de la lucha libre y que dio la copia de The Generation X en WWF. Pues fue una copia. Shawn Michaels, Triple H, Chyna, Road Dogg, Billy Gunn y el resto, y X-Pac fue una copia de lo que era la NWO. Y Hogan llegó a la WCW a ser puntera. Y lo barrió durante años a WWE. Lo aplastó. Por el poder de Hogan. Hogan era un tipo convocante. Aparecía Hogan y los norteamericanos cambiaban el canal y miraban. Esto llevó a la corta a muchos problemas de vestuario, a muchos problemas con el buqueo. Porque Hogan, como buena superestrella gigante que era, en su contrato tenía adjuntado la cláusula de control creativo. Él elegía las fechas que luchaba, él elegía los rivales a quien quería poner over, o sea que él perdía. Él traía a sus amigos, Brutus Beefcake era un amigo de él, lo trajo siempre. Tenía creo su primo, era Horace Hogan. No sé cómo es la historia de Horace Hogan, creo que en su momento leí que como el primo en televisión, creo que no es familiar o algo. Pero tenía a Brutus Beefcake, que era un amigo de él. Tenía a Jimmy Hart, que era su manager, lo trajo también de WCW. Tenía su grupito de amigos, Hogan. Y después, bueno, empezó como a pelear y a tener discusiones con mucha gente de lo que era la empresa. Ahí apareció Goldberg, estaba Sting, que eran las principales caras de WCW. Y en algún momento Hogan los ayudó a Goldberg, le llovió limpio en una Nitro a la noche. Pero con Sting fue terrible. Con Sting se armó una historia de casi 2 años, donde Sting se volvió el cuervo, porque le robaron de Crow, de Brandon Lee. Le robó el estilo a Sting. Y venía la gran lucha en Starrcade 1997 y Hogan hizo un desastre. No quiso perder limpio y quedó todo como que Sting ganó sucio la lucha, cuando debió ganar limpio. Un desastre fue. Una de las peores luchas grandes que he visto en mi vida. Junto con la que vimos hace poquito John Cena con Cody Rhodes. Entonces Hogan se empezó a ver las cosas sucias que tenía el tipo. Era un politiquero. Era un politiquero. Porque él sabía de su condición de estrella. Y no quería perder limpio, no quería ayudar al talento joven que le dicen. Bueno, en aquel momento son los luchadores que querían ascender de midcard a main event. Entonces no quería ayudar a nadie. Después hubo unas derrotas raras que tuvo Hogan. Perdió con Roddy Piper en WCW, perdió 2 luchas limpio. Perdió con Billy Kidman. Tuvo algunas luchas medio raras que perdió. Voy a decir, pero ¿por qué perdió acá? Como medio extraño todo, pero no perdía limpio nunca.
Perdió una lucha limpia con Lex Luger, por ejemplo, que fue campeón del WCW. Lo hizo rendir. Tuvo algunas derrotas así, más o menos clean, pero siempre veíamos que había como un problema de Hogan con el tema de poner over y ayudar a otro tipo. Perder limpio, que eso es una regla principal de la lucha libre, es ayudar al otro, porque así la empresa gana dinero y vos ganas más plata. Pero al fin y al cabo, la lucha libre también es un deporte individual. Cada luchador es una empresa y Hogan entendió esto. Hogan entendió que era una empresa, entonces él no quería poner over a nadie. Y hacía todo lo posible para joder al otro. Y impulsar a sus amigos, que era la NWO, que eran los tipos que estaban a la vuelta de él. Macho Man Randy Savage tuvo una relación de amor-odio con él. Siempre tuvo problemas en WWF y acá tuvo problemas, porque el tipo era campeón, pero a su vez siempre se sacaba el título Hogan. Bueno, en fin. Se dice mucho que Ultimate Warrior, que se fue pésimamente mal de WWF siempre fue mal todas las empresas, el Warrior, Jim Hellwig, lo contrataron de WCW y Hogan quiso que viniera solamente para ganarle una lucha, porque él lo quería. Le quedó con la sangre del ojo de haber perdido en WrestleMania. Entonces lo trajo una sola lucha, le ganó la lucha, una lucha de mierda, en Halloween Havoc. Y se fue después Warrior. Una lucha nomás fue. Terrible. Imagínate la cantidad de ego que había en esa época. Hoy se mueren de hambre. TKO, AEW es una mierda hoy en día. Se muere de hambre la gente hoy en día. En esa época se peleaban porque no había. Ahí estaba arrancando el internet de a poquito, en la época del 98, 99, América Online. Entonces, había una cosa de ego gigante, de manejar. Y había muchos de los pasquines, que eran los Wrestling Observer Newspaper, que eran estos. Ya estaba Dave Meltzer informando del detrás de escena de la lucha libre. Y ahí se empezó a conocer lo de Hogan, que tenía estos contratos millonarios, que él manejaba lo que quería hacer, él quería las fechas que le parecía, y así. Bueno, entonces llegó el 99, ya para parte final de Hogan en esto fue el 99 del 2000, creo fue. Que fue, ahí les cuento, la parte final de Hogan en WCW. Cuando estaba Vince Russo de Booker, que había llegado en la época ya baja de WCW, porque Vince Russo, controlado por Vince McMahon en WWF, creó la WWF Attitude. Vince Russo fue uno de los responsables de la Attitude, de la época exitosa. Y Vince, que le gustaba mucho ese estilo de buqueo horrible, de Crash TV, le decían que joder mucho con los personajes fuera de pantalla, o sea, ya no había personajes, se hablaban con el nombre real, hacían referencia a eventos horribles de borrachera, de asesinato, bueno, no, muy loco. Vince Russo fue Booker en la época esta final de WCW, y en un momento vino una lucha que tenía Hogan contra Jeffrey Jarrett, uno de los peores luchadores de la historia. Tipo, no entiendo cómo tiene tanto fama Jeff Jarrett, una mierda de luchador. Un enanito, que siempre ganó un montón de títulos porque el papá era Jerry Jarrett. Ganó muchos títulos en su empresita, después, bueno, listo, no voy a decir mucho más. Entonces llegó una lucha que era Hogan contra Jeff Jarrett, por el título. Y como él hace unos meses venía con problemas detrás de escena y Hogan parece que no quería perder y todo esto, quería ganar como sea el título. De hecho, ya había pasado el Finger Puck of Doom, que fue una famosa lucha donde Kevin Nash era héroe y Hogan era el villano. Y Kevin Nash es como lo empuja a Hogan y Hogan le mete un dedito, tic, y se cae Nash, lo cubre 1, 2, 3 y gana el título. O sea, como que tomaron del pelo a la gente. También ya sabes, con el buqueo, lo que era la parte creativa de WCW, era un asco. Y llegó esta parte esto de Jeff Jarrett. De pronto arrancó la lucha y Jeff Jarrett se tiró en el piso, como diciendo, cubrime. Y Hogan lo cubre, pone el piecito, 1, 2, 3, y agarra el micrófono y dice, con razón, WCW está en la mierda, es por culpa tuya, Vince Russo. Y Vince Russo sale y le hizo una promo después en contra de Hogan, diciendo que era un tipo nefasto en camerino, no lo quiere nadie. Y al final de la noche fue justamente Jeff Jarrett, Booker T le ganó el título a Jeff Jarrett. O sea, como el Hogan lo quitaron de la programación de televisión. Y se fue Hogan. Hogan después se fue de NWO, volvió a ser héroe, y bueno, una historia un poquito larga de contar. La cuestión es que se fue después de WCW, la compró WWF, Vince se morfó WCW final, arruinó el negocio de la lucha libre para siempre, porque se arrancó el monopolio de la WWE. Y bueno, muchos de los talentos de la WCW, algunos se fueron a WWF, otros no fueron. Sting, otros empezaron a ver qué hacía Goldberg, Hogan. Y Hogan sí, en el 2002 llegó a la WWF de vuelta. Se arregló con Vince, porque así habla la plata, y volvió con la NWO, la New World Order,
llegó a la WWF en el 2002 y arrancó una rivalidad con The Rock, que originalmente iba a ser Hogan contra Stone Cold Steve Austin. Y Stone Cold, como ya sabía el manejo politiquero de Hogan, y él también era un politiquero de mierda, porque Stone Cold no quería poner over a nadie, porque ya sabemos, lo que vimos en la lucha libre, sabemos que el tipo era un Superman, y no ponía over a nadie, Stone Cold. ¿Está? Stone Cold dijo, no quiero la lucha, no voy a luchar con Hogan. Y así apareció La Roca, y se dio uno de los momentos más históricos, más gloriosos del wrestling profesional, que fue en WrestleMania 18, en Canadá, de Hollywood Hulk Hogan, así se llamaba, Hollywood Hogan, contra The Rock. La rivalidad arrancó con Hogan literalmente intentándolo matar a The Rock, atropellándolo con un camión. Llegó la lucha y a la gente de Canadá le importó un pepino, porque de entrada la gente empezó a ovacionar a Hogan. Y en medio de la lucha, antes que arrancara la lucha, fue un público más loco que he visto en mi vida. La gente amó desde el principio a Hogan. Lo adoraban a Hogan, lo amaban los canadienses a Hogan. Y la lucha cambió, porque Hogan estaba destinado a ser el villano de la lucha y La Roca el héroe. Y cambió, entonces La Roca empezó a usar, los dos se pusieron de acuerdo, Hogan y La Roca, en cambiar un poco. Entonces Hogan empezó a ser como más face en la lucha y La Roca tenía esas tendencias de villano. Un luchón fue esto. Yo creo posiblemente las mejores luchas de Hogan de su vida. Porque una lucha que tuvo en la palma de su mano al público, eso es lo que tenía Hogan. Hogan era un mago para la gente. Tipo movía la manito así nomás y hacía, ¿no? Le metía un puñetazo a un tipo y hacía el mal de Zambito, decían los comentaristas españoles, hacía, brr, brr, y se levantaba el tipo, como un Superman, ¿no? Y cuando el rival le tiraba un puñetazo, se lo rechazaba Hogan y decía, ¡Yu! Y levantaba el dedo y le apuntaba así, no, 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 y puño, 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 botazo, leg drop, 1, 2, 3. Así se terminaban las luchas de Hogan. Eran así las luchas. Esta lucha fue memorable. Al final gana La Roca. La Roca gana clean. Aparece New World Order, que era Nash y Hall. Y ahí Hogan hace el cambio a face y termina levantando la mano a La Roca. Y ahí cambió todo. A la noche siguiente en Raw, Hogan apareció en el show y los canadienses le dieron una ovación de casi 10 minutos. Hogan estaba llorando. Fue increíble esto. Y ves que a Hogan, dentro de todo su ego, las cosas todavía le llegaban. La emoción de ser luchador. Le dio una segunda vida, 2002, a Hogan. Tal es así que Vince decidió poner el título indiscutido en la cintura de él. Le ganó el título a Triple H. Me puso muy contento esto. Y bueno, tuvo un reinado creo apenas de unos meses. Después perdió con Undertaker el título. Y ya después tuvo una rivalidad muy rara. Después fue Mr. América. Se puso una máscara haciéndose pasar por otro tipo. Como es ahora el Grande Americano. No es nada nuevo el Grande Americano. El Blue Blazer. Tristemente recordado por lo de Owen Hart. Pero ahí vino una etapa que fue Mr. América. Y ahí vino una época final de Hogan, ya para el 2003 creo, que sorpresivamente Vince lo puso a llovear, lo puso a perder luchas limpio. En un momento que me parece uno de los momentos que más me da mucha alegría viendo lucha libre. Yo soy muy alegre viendo la lucha. Cuando Kurt Angle, el mejor luchador de la historia de la lucha libre, lo hizo rendir con la Ankle Lock a Hogan. Lo hizo rendir y el tipo tapió eso. Cosa que nunca se había visto. El tipo hizo tap, 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 así, Hogan. Y después vino Brock Lesnar, que ahí debutaba en el 2002. Fue el prospecto más importante moderno de WWE antes de John Cena. Porque más o menos salían en la misma época. John Cena, Batista, Randy Orton y Brock Lesnar. Brock Lesnar también lo hizo rendir a Hogan en un abrazo de oso. Lo puso over, Hogan. Entonces por lo menos es destacable. Que en la época ya Vince ya es como no tenía el poder de antes Hogan. Ya estaba más viejo. Entonces Vince ya lo usaba para perder. Entonces después tuvo una lucha con Vince McMahon en el 2003. En WrestleMania que ganó Hogan. Fue la famosa lucha donde Hulk Hogan le mete un sillazo a Hugo Sabinovich. Y hace... ¡Le pegaron a mi amigo! Y después Hugo Sabinovich está sangrando un hilito de sangre. Una lucha increíble. Apareció Roddy Piper también interviniendo. Bueno, saben cómo es la historia. Pero bueno, todo se termina. Y después ya Hogan dejó de ser un luchador activo. Ya arrancó otros quehaceres en su vida personal, ya les voy a contar. Y Hogan después tuvo un par de luchas. Tuvo una lucha con Shawn Michaels, muy conocida en SummerSlam, donde Shawn Michaels, sabiendo que iba a perder, le sobrevendió todos los movimientos a Hogan. Y volaba por el aire Shawn, era un crack. Y vino 2006, esta lucha horrible, odio esta lucha,
donde Randy Orton, que era el asesino de leyendas, venía ganando a todas las leyendas de la empresa, le tocó lidiar con Hogan. Y perdió con Hogan y Hogan nunca le devolvió la lucha de revancha. Y esa fue la última lucha en WWF de Hogan en el 2006. Después viene otra época que no sé, intentó como revivir un poco la época de WCW, la Monday Night War, con esto Hogan, cuando se fue a TNA Wrestling, que era la competencia de WWF. WWE ya en ese momento, que era de la mano de Dixie Carter. Y estaba Jeff Jarrett también. Y él llegó con Eric Bischoff y con sus amiguitos, Hogan. Y por un tiempito parecía que las cosas iban a ir bien, pero después se empezaron a ver los viejos vicios de él, de Hogan. Y la empresa empezó a dar un turnaround bastante flojo. Una caída un poco bastante grotesca. Y bueno, no le fue bien a TNA, empezó a ir mal con WWE. Y bueno. Hogan aún así se puso de líder de una facción, creo que el Inmortal, la facción Inmortal, le decían el Immortal Hulk Hogan también. Y se dio una lucha muy curiosa en Bound for Glory, creo que fue el 2011, que esta fue sí la última lucha televisada de Hogan. Esta sí fue la última. Cuando Hogan era el villano, era el líder de esta facción y luchaba contra Sting de vuelta. Sting era el héroe. Y en la lucha fue algo particular donde Hogan hizo el cambio a Face en medio de la lucha también. Y terminó ayudándole a Sting. Peleando contra todo el resto de los Immortals. Creo que el Immortal era. En su momento estuvo Jeff Hardy ahí de villano campeón. Bueno, estaba Eric Bischoff. Ese tipo, gusano nefasto Eric Bischoff estaba dando vuelta. Y bueno, al final Hogan medio que se despidió un poquito de Face ahí. Y fue la última época de Hogan en una gran empresa. Después de ahí vuelve. Ya le habían inducido al Salón de la Fama de WWE. Y bueno. Y ahí se terminó un poquito su carrera luchística. Después tuvo una gira con Ric Flair en Europa. Creo que fue una lucha medio culo. No sé qué pasó con la lucha. Creo que estaban sangrando los dos. Ya no luchó más Hogan. Por temas físicos, temas de edad. Y bueno, ya no tenía más el poder de antes. Hay algunos hechos que les voy a contar ahora. Aparte de lo que fue el juicio por esteroides. Que cambiaron la vida de Hogan. Y esto pasó en la época del 2000 y algo. Cuando lo captaron en un video a Hogan hablando del novio de Brooke Hogan, que era su hija, que estuvo en TNA también, con unos epítetos un poco R, porque era afroamericano el novio y el tipo lo trató bastante de forma despectiva. Vamos a decirlo de forma... Voy a usar acá una imagen de un famoso muchacho. ¿No? Hulk Hogan, we're coming for you. Booker T, ¿no? Con Harlem Heat. Ahí está la sensacional Sherry, está el hermano de Booker. Está ahí al lado. El que nunca nadie se acuerda el nombre. Bueno, Stevie Ray, creo que era. Y ahí tiene este tema que Hogan quedó marcado con esto, escrachado, decimos acá en Argentina, con los epítetos R de discriminatorios contra este muchacho. WWE le cortó el contrato. Tenía un contrato de leyenda ya a Hogan y lo echó. Hogan pidió disculpas, le echó la culpa a Tampa, decía que lo estaban persiguiendo, después pidió disculpas, dijo, no, perdón, no debí decir lo que dije. Bueno, esto lo marcó, me parece, ya para la última época de él, porque mucha gente que lo adoraba al tipo, lo empezó a ver como lo que era. El tipo era muy politiquero, medio falso. Era muy parecido, ustedes viven en Argentina, esto lo asociará un poquito al jugador de fútbol de lo que era otra época. Cuando el jugador de fútbol agrandaba las cosas que no eran tan importantes. Todo el tipo, Hogan era así. Hogan agrandaba todo. Agrandaba la cantidad de espectadores, agrandaba la cantidad de rating, agrandaba cómo era visible la lucha. Agrandaba todas las anécdotas. Era como Ruggeri, era como Maradona, era como, no sé, como Cristiano Ronaldo. Algunos de estos grandes jugadores, bueno, Ruggeri no, grandes jugadores que agrandaban mucho las cosas para hacerlo más épico. Y Hogan era así, era un muy mentiroso el tipo, era un mentiroso compulsivo. Era una leyenda de la lucha libre, pero era un mentiroso. Y esto, por eso nunca nadie le creyó las disculpas. Yo igual, bueno, uno piensa, bueno, por ahí el tipo, la verdad, se sintió culpable y pidió disculpas. De hecho, pasó el tiempo y volvió WWE con la mano de Vince, le volvieron a hacer otro contrato más de leyenda. Y ya volvió a aparecer en televisión y tuvo como unos encontronazos con New Day, que era el grupo este de Kofi Kingston, Big E y de Xavier Woods.
Y ellos mismos públicamente dijeron que no lo iban a perdonarlo a Hogan. Mucho talento afroamericano de la empresa nunca lo tomó en cuenta Hogan. Ustedes tómenlo como ustedes quieran. Yo algunas cosas me parece que exageraron también, porque ay no, y otras cosas sí tienen razón. Depende. Las disculpas, ustedes saben cómo es la historia. Alguien te dice disculpa y vos por ahí lo tomás o no lo tomás. Depende si le crees a la persona o no. Entonces la figura pública de Hogan cayó en decadencia. Y esto, bueno, lo tengo que incluir. Yo por ahí no soy tan... no lo vivo en Estados Unidos, pero uno ve las cosas. No soy un tipo que vive con un termo en la cabeza y vive tomando alcohol. Yo veo las cosas que pasan en el mundo. Y Hogan, hace unos años, siempre fue republicano. Él siempre apoyaba al partido más de derecha o más conservador. Entonces, bueno, para el último rally de Donald Trump, lo apoyó públicamente. Junto con Sylvester Stallone, con otras figuras del espectáculo, no tantas, porque siempre son menos las que están de ese lado. Y Hogan se inmoló por Trump, haciendo una promo, como decimos en el argot de lucha libre, una promo a favor de Trump y Vance, J.D. Vance. Y bueno, la gente no le gustó nada de esto. Hay muchos públicos que le dijo, anda a la mierda, Hogan. Y tal es así, y esto fue un poco triste viéndolo en retrospectiva, viendo lo que pasó al final, que este año, a comienzos de año, en 2025, cuando debutó en Netflix Raw, apareció Hogan junto a Jimmy Hart, con la bandera norteamericana, un ícono norteamericano, Hogan. Y el público lo abucheó. El público ya no lo fumaba más a Hogan. El público general. Que vos podés decir, el público progresista. No, el público general. A veces ya es como lo ve a Hogan como un tipo que ya no es luchador, ya es un tipo de una figura pública con mucha polémica encima y que ya perdió un poquito el brillo que tenía antes. Y la gente lo abucheó. Hay que ser honesto, la verdad lo abuchearon al tipo. No todo el mundo es afroamericano, todo el mundo se va a sentir. No, mucha gente lo abucheó porque el tipo no lo fuman ya a Hogan, no lo fumaban más. Y esto es un poquito triste también viendo desde otro punto, porque viendo ahora que falleció Hogan, se fue un poco con el enojo de todo el público. Es un poco triste, ¿no? Porque decir, es la leyenda de la lucha libre más grande de la época moderna. Y se fue así el tipo. En fin, bueno. Ahí quiere pasar una parte, ya para la parte cerrando, lo que era la parte fuera de lo que era la lucha libre y las polémicas. Él estuvo en películas. Ya saben que acá en este canal me gusta hablar de cine. Saben cómo es la historia. Y él estuvo en Rocky 3, de Sylvester Stallone. Para mí, mi Rocky favorita, con la Rocky original. Y ahí aparece Thunder Lips, que era Hulk Hogan. Y tiene un combate con Rocky Balboa, y está muy bien hecho ese combate. para mi gusto, Hogan medio lo maltrató un poquito a Stallone, lo mandó volar por todo el ring. Pero se ve muy bien esto. Y bueno, obviamente llamaba la atención porque Stallone, que es un tipo relativamente de altura normal, pero tenía un tipo de 2 metros al frente tuyo, una bestia Hogan. Tipo ojos celestes, el tipo era fachero Hogan. Y el tipo se veía muy bien. Y se vio increíblemente bien. Bueno, esto llegó a la corta, que de Hollywood lo empezaron a llamar para hacer algunas películas, algunas series. No antes hizo esta película, que la vi en el cine. La vi en el cine, les digo, esto se los cuento. La vi en el cine esta película, era chico yo. No Holds Barred se llama. Sin reglas, sin límites. Con Hulk Hogan. No ring, no ref, no rules. Es una peli muy extraña, porque es una peli técnicamente de WWF. La produjo Vince McMahon esto, porque la película estaba hecha para vender el main event de un WrestleMania. ¿Qué iba a ser? Hogan contra Zeus, que era un luchador afroamericano, justo. Siempre estaba marcado por todo el tema de R. Hogan tuvo problemas con esto. Y bueno, él los armó su propio problema, ¿no? Salió la película es malísima. Es una porquería la película, una basofia. La vi en el cine, pero me gustó. Hay un momento, creo que lo derrotan al tipo Zeus y lo hacen atravesar un ring, creo. El tipo está hundido en el ring, me acuerdo de eso nomás. Y bueno, estaba con la idea esa. Y Zeus después no fue main event de WrestleMania, porque debe ser que era horrible el tipo, porque a Vince le gustaban todos los Big Sweaty Men. Vince McMahon, like Big Sweaty Men. ¿Se acuerdan de esto? Del canal de YouTube. Siempre le gustaron los hombres grandes sudados a Vince. Y no todo el mundo le funcionó, ¿no? John Cena seguramente le gustó el tipo, estaba todo sudadito John y dijo, qué lindo que está. Bueno, en fin. Entonces, bueno, no pasó nada, pero la película fue una de las tantas pelis que hizo. Hizo el Suburban Commando, el comando suburbano, no lo vi esa película. Una de una niñera, creo que la niñera prueba de bala se llama, no me acuerdo, no la vi tampoco.
Después hizo Thunder in Paradise, una serie que hizo para TNT, que fue un éxito. Y ahí justamente ya estaba trabajando para WWF, la WCW. También incursionó en la animación. Tuvo un show de animación Hogan, que era Rock and Wrestling. ¿No? ¿Se acuerdan de la época que les conté al comienzo del video? La época de Cyndi Lauper, estaba Liberace, incluso aparecía en WWF. Ozzy Osbourne, por cierto, un homenaje a Ozzy también que murió esta semana, al gran Ozzy. Y Ozzy Osbourne también era fanático de la lucha libre. Entonces se involucró mucha gente de la época de ese tema, ¿no? Y Rock and Wrestling vi algo de este show y estaba pasable, divertido, con las figuras de lucha libre de aquel momento. Así que bueno, y tuvo eso y esta parte, ya para el final, ya estamos cerrando. Aparte, bueno, Hogan Knows Best, que era un reality que hacía Hulk Hogan para MTV, me parece. Que la época de esto de los Osbourne, también el reality muy famoso que tuvo Ozzy con la familia, con Sharon y con los hijos. Hogan Knows Best, que no tengo la imagen acá, fue un reality bastante polémico. Ahí mostraron al hijo de él, al otro hijo que tiene, que más adelante en un choque que tuvo mató al amigo. Así que tuvo mucha polémica también. Hogan se separó varias veces también de su pareja, tuvo problemas de divorcio. También tuvo el tema creo que acusó al que era la pareja de su ex mujer, de no sé qué cosa. Un montón de huevada. El tipo Hogan le gustaba mucho el quilombo. TMZ se hacía un festín con las declaraciones de Hogan. Bueno, se hundió solo Hogan. Y él tuvo una aparición en un cómic de Marvel Comics. ¿Se imaginarán cuál? El cómic del Increíble Hulk. De la mano del grande de Peter David. Que también, bueno, la gente se va yendo a poquito, pero hay gente que deja su legado. Y Hulk Hogan, no se hacía llamar Hulk Hogan acá, se enfrentó a Hulk. Y Hulk le dio una putiza. Le hizo, toma de acá, sale de acá, Hulk Hogan. Lo cagó a palo Hulk, así como tiene que ser, ¿no? El sueño de Bobby Lashley, seguro, ¿no? El sueño de Booker T. Sí, bueno, ahí tiene una aparición en los cómics de Hogan. Después, bueno, tuvo muchas apariciones en videojuegos. También yo jugué el WrestleFest. Todos los videojuegos de WWE, SmackDown vs. Raw, están casi todos los juegos, Hogan. Tuvo el juego de TNA, creo que salió también. Creo que apareció en el juego de TNA, no me acuerdo. Tuvo un montón de apariciones en muchísimos medios el tipo. Así que bueno, ahí tienen un poquito. Y bueno, ya cerrando, ya. Justo este muñequito lo están viendo ahí. Lo tengo. Esta serie de muñequitos salieron en su momento que era como de talla baja. Que era de la época de los 80. Están muy buenos los muñequitos. Yo lo tengo guardadito por ahí, el muñeco de Hogan. Yo creo que para cerrar un poquito el video hablando un poquito de todo lo que fue la carrera, la vida de Hulk. Lamentando un poco el fallecimiento de Hulk. Más allá de los temas de políticos, privados de la vida de él, que debieron ser privados y el tipo lo hizo público porque también, a veces creo que incluso en un momento ganó una demanda contra un sitio de internet y sacó un montón de plata de ahí, Hogan. Porque habían divulgado cosas privadas, bueno, igual. Más allá de las polémicas que él generó él mismo y es totalmente culpable y se hizo cargo en algún punto, es innegable decir que gracias a Hulk Hogan yo soy fanático de la lucha libre. Gracias a él. Porque fue tal vez el tipo que me llamaba la atención, porque por algo mi papá me compró el muñequito de Hogan. Me compró el muñequito de esa época. Yo tengo los de Actually Smash de Demolition. No, creo que en su momento tenía al Ted DiBiase también. Entonces, es innegable que el tipo fue una parte importantísima para lo que es la lucha libre, la expansión a nivel global. Una figura llamativa del gringo gigante, campeón, la figura norteamericana, el Reign American, con el tema, justamente el cantante de la canción del Reign American se murió hace poquito tiempo también. Se van diciendo todos, ¿no? De a poco. Y el American Hero, ¿no? La época del héroe americano. Cuando en Norteamérica importaba sus ídolos y nos hacía quererlos también. Ya cuando pasa el tiempo y te hace un poquito más grande, ves un poquito cada uno y decís, bueno, esta cosa no tanto, esto sí, esto no. Separas un poco, más allá del patriotismo, entonces lo separas un poco y decís que te quedas con la figura. Y yo la verdad lamento mucho lo de Hogan. Y le agradezco, de alguna forma agradezco lo que pasó con Hogan, con Vince también. Vince en cualquier momento se va a ir, Vince McMahon. Y va a ser también durísimo para lo que es la lucha libre. Porque son partes que han quedado grabados en la historia. Este tipo fue uno de los tipos que más plata ganó con la lucha. Y se la malgastó toda después en tema de divorcio y quilombo. Ganó muchísimo dinero Hogan. Fue uno de los tipos más millonarios que más plata sacó. Se volvió un multimillonario. Por algún momento fue multimillonario. Como decía CM Punk, vos deberías ser multimillonario, sos millonario nada más, ¿no?
Y bueno, pero se va una parte grande de la lucha libre. El tipo ha quedado marcado igual por toda su historia, pero me parece que lo van a recordar. Yo creo que se lo va a recordar bien. Pero bueno, siempre va a estar la mancha que generó el tema privado. Pero como luchador, me parece que fue un tipo, a nivel de las promos, de lo que eran las entrevistas, todo, era increíble. Yo por ahí me quedo mucho más con Randy Savage. Me gustaba mucho más el estilo de Randy Savage, como bromeaba, así súper exagerado y coqueado. Pero Hogan era un tipo muy, muy especial. Era el personaje. Eso vendía antes, el personaje era un gimmick. No te estaba hablando Terry Bollea, te estaba hablando Hulk Hogan. El ícono, el inmortal, el Hollywood Hulk Hogan. Te hablaba él, no te hablaba el Terry. ¿No? Y me parece que eso es importante. Una época donde todavía le creíamos que existían los superhéroes en la lucha libre. Y esto te hacían creer un poquito que había superhéroes. Después apareció Undertaker y se volvió el ídolo de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo queremos a Undertaker. También tiene opiniones medio políticas, medio jodidas, Taker. Pero el día que se vaya, imagínense, voy a hacer un video de 3 horas, 4 horas hablando de Undertaker, la importancia que fue Taker para la lucha moderna. Es otro tema. Shawn Michaels, Bret Hart, que yo les digo, mi primer ídolo luchístico a nivel de talento es Bret the Hitman Hart. No es Hogan. Hogan, si usted me pregunta qué tal luchaba Hogan, a mí me parece que era decente, pero no vería una lucha en continuado de Hogan. No me gustaban las luchas de Hogan. Me parece que eran muy repetitivas, como John Cena. John Cena tampoco me gusta. Pero Shawn Michaels, Kurt Angle, Bret Hart, eso es mi tipo de lucha. Pero bueno, más allá de esto, es un recordatorio de este video. Ojalá les guste el video, le haya dado un poquito Memory Lane, recordó un poco la historia un poco de Hogan. Y bueno, me gustaría escuchar a ustedes en el comentario del chat o los comentarios acá abajo. ¿Qué les parece la vida? Si les ha llegado en algo Hogan, lo han conocido a través de otro medio, tal vez no sé si de la lucha libre. Y bueno, se ha despedido Hollywood Hulk Hogan. Pero bueno, se ha reencontrado con muchos de sus amigos, enemigos en el más allá. Iron Sheik, Macho Man, Roddy Piper, Ric Flair, que está bien jodido. Yo le digo, me parece que Ric Flair sigue. Sigue Ric Flair, está muy jodido, Rick. El Nature Boy también, bueno, en fin. Así es la lucha libre, se van. Pero bueno, el tipo vive una vida larga, ¿no? 71 años. Generalmente el luchador llega hasta los 40, 30 y algo llegaba. Y bueno, se fue Hulk. Así que bueno. Esto fue todo. Nos vemos la próxima, así que primero, like si te gustó este video. Si la primera vez que estás viendo este canal, te invito a que te suscribas, actives la campana para no perder ningún contenido. Donaciones a través de PayPal, Mercado Pago. Super sticker, viendo el video completo, comentándolo conmigo en el chat en vivo y comentándole la caja de comentarios abajo. Dudas, sugerencias, pedidos, todo lo que sea. X, Instagram, Face. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Rami God. Ojalá les haya gustado este videito especial de la sección sin nombre, hablando de Hulk Hogan, la leyenda que se nos fue al final el Hulkster. ¿No? Al final puso over a la muerte el tipo. Mira, qué grande, ¿no? Le puso over. Al último puso over a alguien. Así que nos vemos la próxima. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chau, chau, chau. That don't work for me, brother.